vengo realizando desde hace algunos años. Tengo el gusto de contarles que han sido investigaciones pues, que ya han sido publicadas. Hace como 15 días publicaron la segunda. Esta que voy a compartirles la publicaron hace como 2 o 3 años pues, en revistas indexadas. Y pues como dicen por ahí, las revistas indexadas pues, para los académicos o para este mundo es muy importante porque en las revistas indexadas como esta solamente aparecen aquellas investigaciones que produzcan conocimiento científico pues como al mundo. Entonces he tenido el gusto de publicarlas y de estar en simposios y de hacer ponencias. Entonces por eso estoy aquí hoy parada, porque solicité una comisión de estudios hace como 2 o 3 meses porque fui invitada a una bienal a la Universidad de Manizales. Entonces yo estaba solicitando la comisión remunerada, o sea que me la pagaran, porque siempre los maestros piden licencias no remuneradas para poder ir a estos eventos. Entonces yo alegaba pues con la gobernación que los docentes nunca tenemos pues espacios para ir a estas discusiones pedagógicas, y máxime que siempre tiene uno que como sacrificarlo del sueldo, ¿no? Entonces ellos me decían que, ay sí, compañeros, cuidado. Por favor. Ellos me decían como que, pues que no son espacios que los docentes solicitan, que porque los docentes pues no producimos investigaciones como tal. Entonces que por eso era necesario que yo solicitara una licencia pero no remunerada para que yo fuera. Entonces yo les decía que no, pues que no me parecía, porque estos son espacios que deben de promoverlos las gobernaciones o las secretarías de educación. Entonces pues les mostré los artículos y toda la cosa. Entonces ella, pues la gobernadora finalmente firma diciendo que efectivamente me dan la comisión de estudios remunerada, pero que uno de los requisitos para poder pues que me pagaran esa semana es que lo socializara, o ella hablaba, era de hacer dizque un grupo de investigación dentro de la institución. Pues yo le dije finalmente que sí, pero pues quedó dentro de los requisitos que iba por lo menos a socializarlo dentro de la institución. Entonces yo le dije pues que claro, entonces que en la semana de desarrollo institucional me dieran el espacio para yo poder compartir con ustedes las investigaciones. Entonces por eso estoy aquí parada hoy, compañeros, frente a ustedes, contándoles un poquito de las 2 investigaciones que realicé y que ya se publicaron. Gracias. Entonces, bueno, entonces voy a contarles un poquito. Espero pues no hablar muchísimo, que de pronto no les canse, porque pues son 2 investigaciones y de pronto si me vuelvo harta me lo dicen para mirar qué hacemos. La primera investigación fue realizada en el 2014, más o menos por ahí. Bueno, las investigaciones que vengo realizando es con base en un filósofo francés que murió ya en 1982, pero que dejó pues muchas cosas interesantes, aunque hoy se revalúa como todo en la vida, pero dejaron cosas muy interesantes que yo pues he venido retomando durante muchos años. Ese filósofo se llama Michel Foucault, es un francés que pues, como les acabo de decir, muere en 1982, pero deja pues muchas cosas para uno poder retomar. Así que todas las categorías o todas las cosas que he tomado o con las cuales he investigado es a base de sus propuestas. Y de sus propuestas porque Michel Foucault no propone investigaciones para seguir, sino que Michel Foucault propone como algunas cosas para que uno pueda reflexionar, qué es lo que más me gusta de él,
porque siempre uno analiza a un autor y el autor siempre le dice a usted, es que estas son mis investigaciones, mientras que Michel Foucault lo que dice, estas son mis propuestas. Usted puede irse por ahí, puede torcerlas. Bueno, torcerlas quiere decir que usted puede meterle lo que usted piensa o puede combinar más autores para que usted pueda hacer su investigación. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención de este autor es que propone sus investigaciones como una caja de herramientas. Y recordemos que en la caja de herramientas hay martillos, hay tornillos, bueno, qué sé yo. Entonces él dice, si esa caja de herramientas le sirve tanto a la persona que hace un oficio menor, si lo consideramos menor, y si esa caja de herramientas le sirve a alguien que investiga científicamente, pues bienvenido sea. Entonces, una de las cosas que me gusta de este autor es que muestra en sus investigaciones que sus propuestas son como una caja de herramientas, donde usted puede sacar de allí lo que necesite, el tornillo, el martillo, el serrucho, lo que usted a bien considere de allí. Y si usted considera que eso no le sirve, pues a bien puede criticarlo a través de otras posturas. Entonces, les voy a hablar, pues, durante mis investigaciones de pronto van a escuchar mucho Michel Foucault, porque pues es a través de sus categorías. Espero pues que sea agradable, que sea un espacio agradable donde podamos conversar también un poquito. Y como les digo, si me vuelvo harta, pues les pido que me digan para mirar qué hacemos, porque no se trata tampoco de meter las cosas a la carrera, pues es un requisito y estoy aquí parada por un requisito, pero pues tampoco tiene que ser una cosa que nos canse o que nos aburra. Bueno, compañeros, esta investigación se llama Análisis gubernamental de los discursos institucionales como estrategias de conducción de la conducta para dirigir la institución educativa San José durante los periodos de 1997 al 2004. Yo creo pues que es un título muy largo, así que vamos a ir discutiendo un poquito qué es lo que significa cada palabra. Perdónenme, compañeros, un momentito la revisada. Pues como le decía yo a una de mis compañeras, voy a sacar el ego a pasear porque ¿qué más hacemos? Esta investigación que acaban ustedes de ver acá, pues está publicada aquí por si de pronto pues a alguien le interesa profundizar un poquito. ¿Qué significa lo que está ahí? Pues análisis gubernamental, uno escucha eso como que gubernamental y suena como a gobierno, ¿no? Como si yo trabajara con la Secretaría o la Gobernación. ¿Ah? Sí, pero no en ellas, ¿no? Sí, que es un poco la diferencia. Entonces la palabra gubernamental a uno le suena a eso, ¿no? A gobierno, a gobernación, a no sé qué, a todas esas cosas, pero la palabra gubernamental o la gubernamentalidad, que es muy diferente a gubernabilidad, sí, porque eso es, no tengo marcador aquí, si pudiéramos ver un poquito. Sí, es que de pronto escrito uno dimensiona un poquito la... Gracias. Gracias. Angélica, ¿Cómo? porque esa fecha pues sirvió tan atrás. Ah, ya le voy a contar. Sí, es que yo sé que ese título es muy largo, entonces es mejor hacerlo así para que sea significativo. ¿De qué sirve uno hablar y hablar para que no quede nada? Si no pasamos de ahí, pues no habrá problema. Bueno, entonces observemos que esta palabra, que es muy larga además, aparece con esto que es mentalidad, ¿no? Que ahí es donde está la diferencia que hace Foucault con lo de gubernabilidad o gubernamental, ¿ya? Esto de la gubernamentalidad es un concepto que trabaja Foucault, gracias compañero, que trabaja Foucault en sus propuestas de investigación para decir que puede ser una categoría con la que usted puede investigar, que fue la categoría que yo saqué para poder hacer la investigación en la institución. La gubernamentalidad se encarga
o se encarga más bien, no, nos hace reflexionar en todo aquello, en lo que hemos sido, en lo que somos, decimos y hacemos, ¿cierto? Foucault dice, es importante que nosotros sepamos por qué somos lo que somos, por qué decimos lo que decimos y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber esto de acuerdo a Foucault? Entonces, él propone 3 cosas. 1, que nos preguntemos cómo hemos sido gobernados. ¿Cómo hemos sido gobernados? La segunda pregunta es, ¿cómo nos están gobernando actualmente? Y la tercera es, ¿cómo nos gobernamos a nosotros mismos? O sea, ¿qué de todo esto tenemos nosotros que lo utilizamos no solamente para nosotros, sino para la relación con los demás? ¿Cómo hemos sido gobernados? ¿Cómo nos gobiernan actualmente? ¿Y cómo me gobierno yo? Entonces, ¿qué hice yo con esta categoría dentro de la institución? Foucault propone pues muchas maneras de investigar. Una de ellas es la arqueología y la genealogía. La arqueología, eso suena como a los huesos y a eso que hacen, ¿cierto? Pero resulta que la arqueología en Foucault es de archivo, es decir, usted mirar las actas o mirar lo que hay de evidencia escrito de una institución o de alguna parte, ¿qué hay de esa época escrita? Usted leer todos los archivos que hay durante esa época y mirar a través de los archivos qué hay de esto, qué hay de gubernamentalidad, es decir, qué se puede extraer de lo que usted ha leído para poder saber cómo hemos sido gobernados, cómo nos gobiernan y cómo nos gobernamos a nosotros mismos. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, Ah. sí puede. Entonces, por eso dice análisis gubernamental, es decir, análisis de esto, de por qué somos lo que somos, por qué decimos lo que decimos, por qué hacemos lo que hacemos como institución. Entonces, análisis gubernamental de los discursos. Entonces, ¿cómo hace uno para analizar un discurso? Foucault dice que eso de discurso suena a hablar, ¿no? Y dentro de Foucault, la palabra discurso no solamente es hablar. Discurso son aquellas palabras que circundan entre nosotros y que nos han hecho ser lo que somos, decir lo que decimos y hacer lo que hacemos. Por ejemplo, Foucault dice que hay enunciados que se legitiman, es decir, como que para nosotros es normal decir ciertas cosas. Por ejemplo, que decimos el que manda, manda, aunque mande mal. A ver, ya no lo sabemos de memoria. Entonces, exacto, eso es un discurso institucional, es decir, son pequeñas palabras que nosotros ya aceptamos como tal. O lo que decimos, que haga, que robe, pero que haga. Que robe menos. Que robe poquito. Que robe, pero que robe poquito, ¿cierto? Esos son discursos, es decir, pequeñas cosas que nos han hecho ser lo que somos, decir lo que decimos y hacer lo que hacemos. Pues que así se hacía, como se hacía antes, o así lo hemos hecho siempre. Exacto. Es que ella o él es el rector y el rector manda. Aunque mande mal, mande. Exacto. A donde manda capitán y ya no lo sabemos, ¿ven? Entonces, desde Foucault, un discurso no es lo que hablamos, o no es el discurso del político, voten por mí, no. Dentro de Foucault, los discursos son aquellas cosas que nosotros ya tenemos en nuestra mente, que los hemos legitimado. ¿Qué quiere decir legitimar? Que los aceptamos, ¿cierto? Y que se vuelven de común. Exactamente. Como Mejor no puedo ser. La costumbre hace ley. O ciertas cosas que ¿cómo es la letra con? Exactamente. Y es algo que ya para nosotros es normal escuchar eso. Entonces Foucault dice, ojo que lo que creemos tan normal entre nosotros es
lo que nos han vendido como esta forma de gobernar. O sea, a través de esas pequeñas cosas, de esos discursos, nos han gobernado y nos han hecho creer cosas que nos han hecho, que nos hacen proceder institucionalmente y que quizás como para nosotros es normal. Es que como usted es tan complicada, es que como para usted todo es un problema, es que una reunión no se puede hacer porque usted no deja, es que usted no deja, Daña procesos. usted daña procesos. Y eso no pasa aquí, no pasa en otro lado. Entonces es que usted, claro, siempre queremos buscar evidencias para que estos discursos se vuelvan institucionales y para de alguna manera institucionalizar que hay gente que no quiere, o sea, que hay una minoría que viene producto de todo eso que no debería estar aquí. O sea, así como leía por ahí en una acta, si no aceptan, decía así, si no aceptan los principios cristianos deberían buscar otra institución. Dice así un acta. Entonces, eso es un discurso institucional. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo? Como dentro de Foucault dice que usted puede coger un rango de tiempo. ¿Qué es un rango de tiempo? Pues periodos, años, ¿cierto? Como yo los que escogí, 1997 al 2004. Usted puede coger un rango de tiempo y ¿qué hace allí? Leer todas las actas, el archivo que hay, reunión de profesores, reunión de consejo directivo, reunión de consejo académico, todas las reuniones que hayan durante estas épocas, Durante ese periodo. para usted leer, sentarse a leer y poder buscar estos discursos institucionales que me dirán cómo hemos sido gobernados y que finalmente me dirán esto que hay aquí y que finalmente me dirán si la gubernamentalidad está metida o involucrada en estos discursos que nos han hecho ser lo que somos, decir lo que decimos y hacer lo que hacemos. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Cierto? Bueno, entonces, eso fue lo que hice. Cogí esos periodos y durante un año me senté a leer todo el archivo de este periodo, todo lo que había producto de ese periodo, 1997 y 2004. Y lo que esto pues prueba, o prueba no, es que Foucault dice, usted no hace una investigación para probar nada, lo que usted hace es reflexionar. No, ni tampoco, él dice reflexionar, ¿cierto, Raúl? Cosas... Es explicitar las situaciones que están explícitas para la reflexión sobre la misma unidad de análisis. Claro que mira que Foucault, por eso es que, no sé, bueno, me gusta tanto Foucault hasta ahora, ¿no? Porque no sé hasta cuándo. Me gusta mucho Foucault porque Foucault utiliza una palabra que me gusta mucho, que me parece que no es tan... Coercitiva. Y tan autoritaria como... Sí, él dice, usted utilice lo mío. ¿Para qué? Para visibilizar lo que nadie puede ver a simple vista. Y en otros términos, de la explicitación propia de las, sí, digamos, de esos discursos implícitos. Sino que mira que otros autores sí dicen, nada, lo que usted hace es análisis y producción de resultados. ¿Qué es lo que hace la arqueología? Mostrar cerámica, y todas las investigaciones científicas buscan resultados. En cambio, Foucault lo que dice es no, pues análisis de... Lo que pasa es que Foucault lo que hace es colocar una unidad de análisis, producto de esa reflexión, para que sirvan como punto de partida para otras reflexiones. Exactamente. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Basado en las relaciones de poder. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Aunque muchos autores pues dicen que eso no, que porque ya... No, bueno, porque quedaría como, de acuerdo a la teoría positivista de hacer investigación, no se darían las conclusiones y resultados como tal, para generalizar o tener leyes o acciones que dirijan la investigación. Exactamente, sí, es una cosa postestructuralizada. Claro, ya es otro concepto de hacer investigación. Exacto.
Compañerita. Es que lo miro como esos discursos institucionales que dejó el autor, el francés Foucault. Los dejó como un marco de referencia, son como unos referentes, lo que dice Raúl retomando también, son unos referentes reflexivos para que en estos periodos gubernamentales, entre comillas, que se separa el término, guberna y allí va mentalidad, hasta qué punto esos discursos institucionales que digamos están legalizados porque terminamos aplicándolo para nuestra vida cotidiana y más aún a nivel institucional, porque rigen más para nivel institucional, de acuerdo a cómo los hemos asumido y cómo los hemos utilizado, por así decirlo, en nuestros periodos institucionales. Acá vamos a ser más puntuales. Institución Educativa San José, hasta qué punto esos referentes han servido, y nos venimos como en el tiempo, en esos periodos, mirando qué se ha sacado de eso, qué hay, de acuerdo a cómo han asimilado esos referentes institucionales o esos discursos, hasta qué punto sí han servido como marco de referencia o se han tergiversado de periodo en periodo, y los resultados, por decir algo que usted dice, no son resultados como tal, pero si a veces uno se guía por un referente, tiene que haber un resultado. De ahí podemos mirar, sentarnos a visualizar el ya hoy por hoy. Tú tomaste un periodo del 1997 al 2004, pero si traemos todo eso a la actualidad, miramos hasta qué punto esos marcos de referencia sí se han utilizado y se le han dado el uso adecuado o se han tergiversado para obtener otras cosas, y mirarles ya de allí si el impacto ha sido muy negativo o muy positivo. Pienso yo, es como... Disculpe, Angélica, yo creo que usted debería continuar la otra unidad de análisis que tiene ahí, otras categorías para poder comprender de por parte del discurso. No, pero mira que me parece chévere el intercambio porque... Sino que como hay otros elementos que hay que tener en cuenta para que el discurso fluya también y lo podamos como interiorizar. Vale, gracias. Bueno, mira... Cómo los discursos institucionales nos han adoctrinado o nos han alienado de tal forma que nosotros adquirimos, digamos así, en contexto, unas conductas diferentes, unas conductas de aceptación de todo. Sí, puede ser determinación de todo. Pues compañero, claro, es que mire, tocan puntos que es bueno pues adelantarme un poquito en el discurso, y es que precisamente los resultados pues que hacen o que invita a hacer Foucault es en línea de la crítica. Él dice que la crítica también se ha etiquetado, es decir, que se dicen, siempre le dicen a uno, pero usted siempre critica y no propone. Entonces él dice, Foucault dice, es que la crítica es demasiado importante, porque la crítica nos hace sacar todo eso para poder o tomar distancia, lo que dice Albanelli, o tomar distancia o poder seguir por allí. Entonces la crítica es, desde Foucault, los resultados, entre comillas, son esas críticas que nos hacen poder reflexionar y saber entonces qué vamos, por dónde va la cosa. Por lo menos para por lo menos saber cuál es ese sistema de pensamiento que se normaliza dentro de una institución. Bueno, entonces dice, como estrategias de conducción de la conducta para dirigir la institución educativa San José durante pues, los periodos que acabo de decir. Voy a contarles un poquito sobre qué significa eso de la conducción de la conducta. Yo sé que ahí no se alcanzó. La próxima vez de tener en cuenta esas situaciones. No, pues es que donde expuse era un salón cerrado. Sí, las condiciones, por favor, ya lo modificado. No quise, punto. No hay condiciones laborales.
Esa sí estuvo mejor. Con el saco de Bueno, eso se ve un poquito mejor. Pues tampoco se trata de exponer todo. Bueno. Como no se va a ver Esa, pero las anteriores no. Bueno, ¿qué es entonces un discurso? El discurso desde Foucault arroja enunciados. ¿Qué son los enunciados? Pues los enunciados son aquellos que les acabé de contar ahorita. El que manda, el que mande mal, es que es muy complicada, es que es muy conflictiva, es que no le gusta nada. ¿Ya? Son aquellos enunciados que es unos enunciados que legitiman un saber. Porque los seres humanos, Foucault dice que los seres humanos siempre buscamos evidencias para, por ejemplo, como lo que pasó ayer. Algunos que no participamos o los que no participaron, siempre se buscan categorías para. Es que es una rebelde sin causa. Es que le faltó afecto. Es que los patrones de crianza de esa persona no le permitieron ser libres. Exacto. Entonces siempre necesitamos enunciados. Siempre necesitamos enunciados que nos legitimen un saber. Siempre los seres humanos estamos buscando enunciados para poder legitimar eso que esa persona hace. Disculpa, Angélica, usted está hablando de legitimar desde hace rato. ¿Cuál es la diferencia entre legitimar y legalizar? Bueno. Legitimar, pues en cuestiones de Foucault, ¿cierto? Sí, claro. Sí, porque Foucault nunca utiliza la palabra legalizar, por ejemplo. No, pero que nosotros hoy en día la podemos hacer la transposición, ¿no? Sí, por eso, pero déjenme llegar, pues, hermano. Espera que llegue. Es que el hombre siempre es precoz. Espera que llegue. Suavecito que llegue. Y parece mi evaluador, ¿verdad? Oiga, no, porque es que, como es una de las... Yo aquí tengo referentes. No, es que es suavecito para que llegue. No, tiene que calificar. No, compañero. Sigamos que no se debe de la relación. Mentira, no, compañero, disculpen que se me sale el gamín que lleva adentro porque... Se le sale la desesperada. Bueno, entonces... verdad, yo se me había olvidado la pregunta. Con eso de físico cognitivo, vean, entonces resulta que Foucault dice que legitimar es lo que se hace común entre nosotros, que ya es normal. Por ejemplo, lo que decimos, el que manda, el que manda mal, eso está legitimado. Es decir, usted pelearle al que manda, no. Incluso a la gente le aterra que venga, pero es usted por qué le controvierte a la gente, es que manda, que mande. Si a usted no le guste. Entonces, Foucault dice que eso se legitima tanto, es decir, se le da tanto valor, que eso ya está aquí en la médula y en su casa lo hacen. Y ya sacar a la gente de allí se puede hacer a través de los procesos de crítica, ¿no? Por eso él dice, estos procesos son muy importantes. Saber cómo hemos sido gobernados, cómo somos y cómo nos gobernamos a nosotros mismos. O sea, cómo eso, que el que manda o que mande mal. Y muchos pueden decir, pero es que ya he repetido eso 50 veces. Sí, pero es que cuando uno lo hace en la línea de la crítica, se da cuenta que así maneja su vida personal, que así maneja su vida con sus amigos. Y fuera de eso, maneja sus gustos culturales, religiosos, personales, de lectura incluso. ¿Ya? Estos días me decía alguien, íbamos a hacer un proceso, por mi casa estaban colocando un cultivo de tomate y eso ya estaba afectando pues a la comunidad, entonces se reunieron. Yo estaba este fin de semana en la casa y pues yo estuve en la reunión, se hizo un documento y faltaba alguien por firmar, entonces yo fui y le toqué, don Fernando. Entonces pasa la vecina y me dice, no, Angélica, no pierda el tiempo, no ve que él es gay. Entonces yo le dije, o sea, ¿cómo venga que no es
a eso. Entonces, miren cómo las... Entonces yo les decía, claro, una bobada de esas, cualquiera me diría, pero eso se pega de nada también para analizar. No, sino que una bobada de esas, yo le dije a la señora que casualmente se llama Maruja, le dije, doña Maruja, pero ¿usted por qué? No, en serio, eso sí es verdad. Entonces, yo le dije, pero ¿qué tiene que ver eso con que me firme el documento? O sea, entonces dice, no, porque es que ellos son así, no ve que hace tanto tiempo nos hablaba y ya no nos volvió a hablar. Entonces, claro, no les volvió a hablar, es porque lo criticaban. Pero entonces, mire cómo eso en la comunidad pega. Es que, y todos los vecinos tienen esa concepción por mi casa, es que él no habla porque él es gay. O sea, siempre necesitamos una referencia para poder tener una concepción de ella. Por ejemplo, estos días los estudiantes me decían, profe, pero es que tan duro lesbianas, porque les gusta a otras chicas. Ay, no, si yo tuviera una estudiante lesbiana, muy horrible. Un estudiante me decía, entonces yo le dije, bueno, y si yo le digo que yo soy lesbiana, usted que todos... ¿Ve? Siempre necesitamos, o sea, siempre frente a una categoría, a un enunciado, siempre hay algo que nos legitima eso. O sea, siempre, si es gay, entonces yo ya me hago una imagen. Si es lesbiana, me hago una imagen de esa persona. Ah, es que es rebelde. Ah, ya me hago una... O sea, siempre necesitamos una categoría para poder meter a las personas. Siempre los seres humanos necesitamos una categoría. Molesta mucho en el salón. Ah, es hiperactivo. Imperativo. Dicen las mamás. Imperativo. No habla, tiene autismo. O sea, siempre necesitamos una categoría para poder etiquetar a alguien. Ah, ¿no quiere hacer la actividad? Ah, no, hermano, usted tiene un vacío. Sí, bastante. Tiene un vacío. Yo tengo muchos vacíos. Usted no le gusta. Tengo un vacío de hambre. Usted siempre tomando café, con hambre a toda hora. Siempre necesitamos una categoría para meter a la gente. Entonces, esas fueron las categorías de las que yo iba pues en busca de este archivo. Como dice aquí, esas categorías nos hacen saber, los archivos, dice Foucault, nos muestran esas categorías, nos hacen, el archivo, él dice, muchos decían, pero es que el archivo no produce nada, solamente leer actas, muy boba pues, sentarse a leer durante un año actas es una pérdida de tiempo. Exacto. Pero con el objetivo que uno hace. Entonces Foucault dice, no es una pérdida de tiempo porque eso me permite, en palabras de él, mirar cuál es el destello o el centelleo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuáles son las condiciones históricas que me hacen, que me pueden decir qué ve y qué dice esa época. Es decir, qué hay entre 1997 y 2004, qué condiciones históricas me muestran estas épocas, qué ve y qué dice esa época para que me visibilice el análisis que voy a hacer y me permita hacer arqueología. Entonces, ¿arqueología qué es? Es mirar qué dice o qué ve esas condiciones históricas. Sí, puede ser, a través del archivo. Bueno, más o menos hasta ahí, muy aburrido, muy cansado. Bueno. Por eso le digo que... Uy, esto es que no se ve nada, pero voy a hacerlo. Voy a hacerlo rápido. Entonces, ¿qué es entonces? Pues claro que les hablé ya de esto, pero así rápido. ¿Qué es entonces la gubernamentalidad? Una categoría para investigar. ¿Cómo hemos sido gobernados? Lo que les dije ahorita. ¿Cómo nos gobernamos a nosotros mismos? Y cómo gobernamos a los otros.
¿ya? Porque usted también gobierna a los otros. En este momento, por ejemplo, hay una relación de poder entre nosotros, ¿ya? Alguien que toma la palabra y alguien que puede intervenir o no, de acuerdo a sus preferencias, puede ser, ¿ya? Entonces, Foucault dice que en todo lado hay gobierno de los otros, gobierno de sí mismos y partes donde hemos sido gobernados. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque resulta que todo esto hace parte de algo que se llama administrar la vida. Es decir, Foucault dice que hay un sistema que nos quiere administrar la vida, que nos dice, que incluso nos dice cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo tener una buena relación de pareja, porque ahorita hay manuales para todo, ¿no? Cómo criar bien a su hijo, cómo salir de la depresión, cómo tener una buena relación de pareja. Y aquí viene algo que se llaman tecnologías de gobierno, que son, recuerda que al principio decía conducción de la conducta, ¿cierto? Esa categoría, conducir la conducta, es un arte de gobernar, de acuerdo a lo que dice Foucault. Foucault dice que hay un arte que nos gobierna, es decir, que nos conduce la conducta, es decir, que nos hace ser lo que estamos pensando en este momento y que nos hace actuar y pensar en cada institución. Y esa arte de gobernar, que uno cree, uno diría, no, pero es que lo que yo pienso es independiente, pues no. Foucault dice que eso hace parte de esta conducción de la conducta. O sea, nos han conducido de tal manera que si a usted le dicen, pero es que usted tiene derecho a controvertir, no, yo no. El que manda, el que manda el mal, no. Ya, es decir, nos han conducido tanto, nos han estrechado tanto la vida, o sea, nos han administrado tanto que usted ya tiene tan metido allá que el que diga, no, yo no estoy de acuerdo con usted, no, cállese, no diga eso, la van a matar, ¿ya? No, y él dice que eso es tan bravo, no, pues no dice así, pero bueno, que eso es tan bravo que cuando uno encuentra personas que se salen de esta administración de la vida, le hacen tanto apartheid, por llamarlo de alguna manera, es decir, si esa persona está aquí, son capaces de dejar todo el área sola por no estar cerca de él, ¿no? O de ella. Es como si tuviera lepra en algunas ocasiones que le he escuchado al compañero. Entonces, es tan bravo eso, o sea, tenemos tan internalizado, tan metido esto allá, que eso hace parte de nuestra vida y que en la institución se ha, digamos, institucionalizado esa manera de ver la vida. Es decir, si hay una minoría que piensa diferente, o sea, minoría es 1 o 2, hay que darle a ese. Hay que darle, porque aunque él está hablando de libertad, no podemos dejar que esto avance, porque entonces ya es una administración muy berraca, muy berraca. Él dice que para salir de ahí se puede aquí analizar cómo hemos sido gobernados. Él dice, esa es una posible línea de fuga para decir, no más, ¿qué nos pasa, hombre? Listo. Las tecnologías de gobierno, él habla de sociedades de control. Las sociedades de control son lo que le acabo de decir, que hasta nos dicen a dónde ir a pasar los fines de semana, por ejemplo, que nos dicen que es el centro comercial, nos dicen cada vez qué comprar, qué marca, ¿cierto? Es lo que diría Teodoro sobre los derechos de la cultura. Y sobre la obsolescencia, diría Sousa Santos, ¿no? De las cosas. Que un celular, un año, ya. Y los electrodomésticos a 5 años, ellos ya están programados para dañarse. ¿Para qué? Para que usted siga comprando. O sea, es una administración de todo, de todo. Incluso en el amor, ¿no? Incluso en el amor. ¿Por qué me va tan mal en el amor? Volvemos a lo mismo. Antes era mejor. Antes duraban hasta los 80 años casados. Sí, pero imagínense, entonces uno se pone a analizar ciertas cosas allí y es una administración de todo, incluso de las preferencias culturales.
vamos a ver una película a un cine, pues a un cine, ¿cómo se llama? Esos cines independientes. No, eso no le hacen propaganda, porque lo que vende es Walt Disney. Ya, entonces es la princesita que necesita que la salve y toda la cosa. Entonces, todos esos patrones han calado tanto allá que eso es supremamente normal. Usted tiene tantos años y está solo. La princesita que necesita que un príncipe le acompañe su vida, es una cosa de Walt Disney, ¿cierto? La dejó el tren, y eso es algo que ya hemos internalizado. La dejó el bus, la dejó el tren. Está bien, sí, a mí me dejó hace rato todo eso, pero O por fea, Uy, no, si usted sigue la universidad es un fracasado. o eso, usted no va a ser alguien en la vida. Sí, hay muchísimas cosas que nos administran la vida, ¿ya? Entonces, de todo esto habla Foucault. Foucault dice que somos sociedades de control, de seguridad. ¿Para qué existe la policía? Porque a ellos les conviene que hayan delincuentes. ¿Para qué? Pues primero, justificar su sueldo. Y segundo, porque necesitan que en este radio haya delincuencia para ellos controlar un poquito la comunidad. Y crear política en contra de la comunidad. Exactamente. Contra el pueblo. Y buscar siempre evidencias para necesitar ir a la cárcel. Usted robó, tiene que ir a la cárcel. Pero no nos podemos a mirar que si usted roba es porque hay una falta de oportunidad social muy grave. Que la sociedad no le permite a usted ciertas oportunidades para que usted ser de otra manera. Entonces él dice que hay unos controles de seguridad muy bravos también. La policía, lo político, los ladrones. Usted es ladrón, usted hay que meterlo en la cárcel. En ningún momento pensamos en que vamos a darle la oportunidad para que termine la universidad, vamos a darle trabajo, vamos a darle ciertas oportunidades sociales que le permitan no ser delincuente. No, es mejor la cárcel. Por eso él dice que existe la cárcel, para controlar, entre comillas, esa delincuencia y para que los demás se asusten. Es un punto de referencia frente a cómo el control se hace al otro que no está dentro de esa situación. Pero como son modelos de control, es para que usted tome referencia y no lo haga. Y ese no hacer es una medida de control para que la cultura se siga encontrando funcionalidad. Bueno, me da pena con ustedes. Angélica, lo que pasa es que allí, en toda esta parte de la gubernamentalidad, está inmerso el gran poder a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es que a nosotros nos van llevando, nos van conduciendo hacia cierta parte? Incluso nosotros los educadores hacemos parte de esa situación, hacemos parte de esa cadena de conducción, de enseñar a los niños a que sean conducidos por un sistema que tiene una finalidad grande, que en cierta forma es la esclavitud moderna que yo llamo. O sea, cómo ellos se ganan todo, el poder todo, y esclavizan a nosotros. Y es una cadena, como en la antigüedad, que había grilletas y cadenas y látigos, hoy en día manejan otro cuento, que es la misma conciencia. ¿Cómo es que nos alienaron a nosotros? Y nos crearon una conciencia de ser serviles, de aceptar todo. Y eso lo hacen a través de todas las religiones. Tristemente, todas las religiones obran en miedo. Es que si usted comete un pecado o si usted no hace esto y esto, usted se va para el infierno. Entonces la gente, el diablo, el infierno. Entonces empezamos a crear unos miedos y todo se maneja a través de los miedos y a través de los miedos. Mira, los miedos se manejan, como decía ella, justifican la policía, justifican las guerras, las cárceles. Ayer leí algo muy triste, que donde hay mayor cantidad de religiones, hay mayor cantidad de guerras. Que siempre, ustedes miren, que donde la gente, sobresale a toda esa idiosincrasia, hay más paz. O sea, que miren lo triste. Un ejemplo, Colombia. En Colombia nosotros teníamos la paz ganada. Eran 17.500 fusiles que ya estaban, digamos así,
aquietados entre comillas, y que si le iban a cumplir a esta gente, íbamos a estar bien. Y nosotros, por influencia de nuestra religión o de nuestras religiones, no aceptamos la paz. Primero votamos no a la paz. Ganó pues no, que Santos se sobrepuso y hizo ganar entre comillas el sí, pero perdimos por ese lado. Lo otro, tuvimos un gobierno que hablaba de la paz y un gobierno que nosotros sabíamos que era guerrerista, ganó el gobierno guerrerista. Entonces mire que, y la otra consulta también, no recuerdo, la otra parte, ¿vale? La de corrupción. La de la corrupción. Entonces mire tristemente que nosotros a través de la religión nos han conducido ¿a qué? A crear una sociedad de guerra. En este momento estamos a puertas de una posible guerra con Venezuela por mandato de los norteamericanos, tristemente es así. Entonces, que los países latinoamericanos o americanos que están alrededor de Venezuela le estamos haciendo un juego a Estados Unidos y estamos a puertas de una guerra. Entonces, Dios no lo quiera. Entonces, mire, ¿por qué? ¿Quién es el que lleva el botín? ¿Colombia o Estados Unidos? Estados Unidos, el país más rico en petróleo y el país más rico en oro en este momento es Venezuela. Irán. Y fuera de eso, Fontal. Imagínense qué tristeza. Entonces nos montan una guerra a nosotros los colombianos, ningún hijo de ningún político va a ir allá, pero nuestros hijos sí. Bueno, compañeros, pues el compañero toca un tema y es el pastorado cristiano, que pues sin herir susceptibilidades, lo que dice es verdad, ¿no? Desde las religiones nos han gobernado la vida misma, ¿cierto? Foucault dice que nos han hecho creer un arte de gobernar, que es que siempre nos mande, ¿no? Siempre buscamos a alguien que nos mande. Siempre buscamos el marido que mande en casa, el novio que mande en casa el rector, que mande la rectora, que mande el gobierno, que mande cualquiera, pero que mande. Porque yo necesito... Exacto. Siempre buscamos a alguien que nos diga qué hacer, ¿cierto? Siempre decimos, ay, no salga usted, vaya usted. Y a ese nos encanta darle empujones para, no vaya, no, yo estoy de acuerdo con usted, no, es que yo lucho, pues madre, pero vaya, hágale usted. O sea, siempre estamos buscando algo o la figura de que alguien le haga o que alguien nos mande, como dicen por allí, el día que no le pega no es feliz, ¿no? Entonces, es algo que uno se ríe. Ese día también hay que mandar, ¿no? No, pero ya que le pega ese día no se busca a quien nos mande, pero también a quien manda. Bueno, desde la religión dice es como alguien quien nos subyugue, ¿no? Pero la compañera total, si usted tenga quien mandar, usted va a tener quien la mande. Hay lo que a mí me cuestiona, o sea, no es que a uno le guste que alguien lo esté mandando, sino que siempre está la figura del líder. ¿Dónde quedaría la parte del liderazgo? Porque siempre en una institución se tiene que haber un líder, una cabeza. Entonces ahí de pronto, ¿cómo entraría esa? Según Foucault. Bueno, mire, ¿Cómo entra esa parte? Según ese autor, el liderazgo. Porque siempre tiene que haber, por ejemplo, en un salón de clase, no es que yo entre a mandar, sino que debe haber un líder. O ahí entra el juego, es el papel, o cómo ese líder desempeña su rol. ¿Qué le está analizando sencillamente? Se lo da como ¿qué pasa? ¿Me permite algo? Compañera, porque es que cuando ya uno entra en las teorías de Freud, él habla de que somos de reino animal, es evidente. Lo inteligente es de ese reino, hemos cambiado el mundo. Pero conservamos instintos animales. Uno de ellos es el instinto gregario. Si usted mira en los animales hay manadas con un padrón, un líder. Los seres humanos conservamos ese instinto gregario y por eso la imagen del padre. Es más, Freud se atrevió a decir el porqué de la religión. Porque todo ser humano lleva en su chip la imagen de un padre. Y además nuestra religión es machista. Yo nací en el catolicismo y es machista porque el Dios Padre tuvo que ser hombre y el enviado un hijo. Es una imagen cultural e instintiva de tener un superior, y termino con esto. En la teoría freudiana se diferencia entre líder y caudillo.
El líder es falso porque yo soy líder en la escuela. A mí me nombraron por decreto. El día que yo me vaya o desaparezca, no pasó nada. En cambio, el caudillo es el que se ganó ese liderazgo con su ejemplo y su trabajo. Y el día que le pasa algo, que él no va, algo pasará. Un ejemplo cercano. Porque Luis Gaitán es un caudillo. Porque con el ejemplo y su discurso y su acción, y el día que lo mataron, la historia de Colombia se partió en dos. ¿Por qué me refieres a Pero es que Foucault le está demostrando. Digamos que está muy interesante. Yo me refiero en este momento, estamos en el conversatorio, la líder en este momento de este espacio viene siendo, Bueno, no tomándole la parte de mando, no, sino que me refiero que siempre hay como una liderazgo que lleva. Disculpe, para de pronto porque no le dan continuar a él, pero para decir lo que usted está preguntando, es como ese discurso del liderazgo sale a partir de ahí como una propuesta de que tiene que ser una teoría implícita de que tiene que haber alguien que te mande. O que te guíe, que conduzca, y si no lo hay, entonces somos... Nadie se mueve. Entonces, esperar que ella termine su exposición, podemos participar, tenemos la universidad. Yo considero que si no puedo hablar... A ver, continúa que está conversando. Bueno, compañeros, muchas gracias. Además, gracias por su atención, de verdad les agradezco mucho. Bueno, compañeros, para decir un poquito de la línea, pues lo que decía la compañera Lucy, lo que pasa es que Foucault dice que tenemos eso tan naturalizado, o sea, tan pegado a nosotros, que claro, siempre necesitamos ver que alguien lidera o toma alguna acción para hacer, ¿ya? Él dice que desde el pastorado cristiano, o sea, el pastorado cristiano nos ha metido tanto eso que va por las venas, que siempre necesitamos a un Jesús, por decirlo de alguna manera, siempre necesitamos a Jesús que hable, que diga, que lo crucifiquen para poder nosotros tomar algunas decisiones, ¿ya? Como institución, porque él no habla nada de lo espiritual, de usted creer en algo. Él no se mete con eso, él habla es que institucionalmente nos han dicho ciertas maneras que nos hacen pensar y dirigir nuestra vida, nuestra propia vida. Ni siquiera a veces es con lo de los demás, sino lo que usted solita con usted piensa. Por ejemplo, algunas veces estos días hablaba con el psiquiatra y me decía, es que usted tiene depresión consecutiva, bueno, ya ni me acuerdo. Entonces yo le dije, pero venga, porque estoy triste por este hecho que eso me causa tristeza, usted ya me va a diagnosticar y yo voy a tener que tomar sertralina, no sé cuánto tiempo. Yo le dije, no, la verdad no estoy de acuerdo, o sea, yo vine aquí para poder hablar y para poder... Pero no para que me diagnostique y me diga, tienes depresión, chao. No, o sea, yo pienso que estar triste por un hecho que, hombre, me da tristeza, ya de ahí a que... Por estrés. Entonces, y además esas categorías, por ejemplo, eso es estrés, o sea, o eso es 4. Entonces, siempre, y él dice, también habla de la ¿no? De todas esas ramas psicología, psiquiatría, que siempre buscan lo que te dije al principio. Psicoorientadora. Siempre buscan categorías para encerrarnos, ¿cierto? Yo le decía al psiquiatra, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y y él me decía, uy, Angélica, mira, hablando con usted me ha hecho caer en la cuenta de algunas cosas, es verdad, siempre estamos buscando poder decirle, tienes tal cosa, además porque la salud, como decía el compañero, es otro cajón, ¿no? Una cita para 3 meses, ¿para qué? Para que usted vaya muriéndose poco a poco y el sistema no vaya a asumir lo que necesitaba. Sí, por osmosis. ¿Se ha muerto? Entonces, compañeros, todo este esquema que acabo de contarles se llama genealogía. O sea que yo hice 2 cosas. Uno, arqueología, que fue lo que les conté ahorita, qué ve y qué dice esa época. Y segundo, hice genealogía, es decir, todas estas vainas están integradas en los discursos que evidencié
en las actas de profesores, de directivos, de todo eso. ¿Esto está metido allí? ¿Sí o no? ¿O sí o no? No, como para la reflexión más bien. Además, porque es que Foucault nunca dice eso es malo, eso es bueno, eso es negativo, eso es positivo. No, estas investigaciones, ¿para qué las realicé? Para poder abrir un camino de cómo hemos sido gobernados. Simplemente, que eso sea malo, yo no lo sé. Lo que decía Lucy, ¿dónde está el papel del líder? ¿Dónde está? No, es que la investigación no... Foucault no propone decir, mira, es que lo que estás pensando es malo, ¿qué te pasa? No está juzgando. Eso, él no da juicios, él no da juicios de valor. Sí, él no dice, mira, el líder es malo, eso no existe. No. Él dice, estas vainas nos han dicho tan profundamente cómo debemos pensar, cómo debemos actuar en todo, hasta cómo sentarse, porque estos días me decía, analizábamos eso, ¿no? Que yo me siento mucho así. Me decía, no se siente así, es que así se sientan los hombres. La dama no puede sentarse. Exacto, una dama no debe sentarse así. ¿Ves? Que hasta nos han dicho cómo sentarnos, nos han dicho hasta cómo vestirnos. Venga, usted siempre en sudadera, que no tiene para comprarse un pantalón, o sea, como ese. Ese sentado en minifalda de que... A veces me gusta, sí. Entonces, Angélica es una minifaldita. mostrando ¿cómo es? Mostrando, estoy parada en las venas, dice mi hermano. Ahí no hay nada, dice mi hermano. Bueno, entonces, es como todas esas cosas, ¿no? Me decía alguien, usted hizo la investigación para hacer quedar mal a la institución. No, es que no se trata de eso. No se trata de decir, mire, la institución es mala, hijo de madre, allá solamente se piensa así y eso ha sido malo toda la vida. No, Foucault lo que quiere, peleas, conflictos, allá nunca se ponen de acuerdo. Ni hay un abrazo, nada. Lo que dicen, lo que dicen en la gobernación, cuando yo me fui cuando fui a la gobernación para que me iban pues a trasladar por mi situación de enfermedad, entonces me dijo una funcionaria, me dijo, San José de Alcalá, María Auxiliadora. Yo le dije, sí señorita, pues eso es lo que dice ahí. ¿Usted ya conoce? No, voy a ir esta semana a conocerme. Pues venga, ¿y usted por qué? No se vaya para allá, eso es horrible. Por eso es que ha renunciado. ¿Usted por qué? Ya ha venido por aquí, ya ha venido. ¿Usted por qué? Allá, eso es horrible. Entonces yo le dije, no me interesa. Yo, pues nada, yo necesito estar cerca de Armenia, allá sí o sí. Entonces, miren lo que, pues las etiquetas, ¿cierto? Porque es que el conflicto, lo dice también Foucault, el conflicto hace parte de ese desazón. Es decir, es mejor que haya conflicto para poder salir nuevas ideas y todo y tener forma de cómo cambiar o buscar estrategias. Si no pasa nada, antes hay que ponerle mucho cuidado. Por eso hay un dicho que dice, si no hablan de mí, preocúpese. ¿Sí? Porque algo está pasando, estoy pasando desapercibida. ¿Ya? Entonces, ayer yo hablaba con un compañero y decía, el conflicto debe de existir para poder buscar nuevas estrategias y mejorar. Pero si no se da, no vamos a poder mejorar, porque entonces, ¿qué vamos a buscar si todos, supuestamente todo está bien? Claro, pero ya es donde han tenido los y la fama aquí en San José ha sido por esa, por lo mismo que usted está diciendo. Porque a nosotros nos enfocan en una sola cosa, pero si yo digo o voy diferente al enfoque que tiene allí, entonces yo soy la persona problemática, porque no me enfoco en eso, sino que doy mi punto de vista desde una óptica. Entonces eso es lo que pasa ahí, y por eso es que aquí nos muestran como los conflictivos, como lo peor, ¿sí?
pero por eso mismo, porque a veces no agachamos la cabeza ni nos dejamos conducir por ahí. Y esa es una de las cosas pues de las reflexiones que muestra pues esta investigación también, que nos han metido en la cabeza que es mejor donde todo es uniforme, porque yo he escuchado, o en las actas también se evidencia, era mejor cuando estaban las hermanas, era más organizado, era más bonito todo, claro, porque eso imprimió ¿qué podríamos decir? Un ámbito de uniformidad, y es mucho más fácil. Alguien me decía estos días, una compañerita de Cali, Angélica, pero es que es mejor que el rector diga que hay que hacer y todos hacerlo, ¿no le parece a usted? Así mejor, todos más tranquilos, no se metan en problemas, como que tutela, ¿usted para qué escribe? Nada, si a ella le dijeron haga esto, hágalo y ya. ¿Ven? Entonces, siempre estamos buscando que en una reunión haya quien diga, hacemos esto y todos, sí, vamos, porque el conflicto nos da miedo. Los comportamentales que nos han vendido. Nos da miedo. Y el que no estuviese bus es el controvertido y es el que no porque va en contravía con eso que ya nos han impuesto. Es el rebañito, hay que... Listo, compañeros, ¿cuáles son las etapas entonces en esta búsqueda? ¿Qué fue lo que yo hice? Primero, identificar las fuentes, es decir, buscar todos los archivos de esa época, si existen o no. Revisarlos, es decir, leerlos durante un año. Seleccionar los documentos. Primero hay una prelectura y una posible tematización de esos archivos. Y luego hay un fichaje de los documentos. ¿Qué significa eso? Es decir, alimentar este esquema, por ejemplo, mirar entonces localización del documento, cuál es el tema. Por ejemplo, resulta en esa época el tema del pastorado, es decir, es la iglesia la que decía en ese momento qué hacer a través de las hermanas vicentinas. ¿Cuál es la técnica de gobierno? Obedecer para ser feliz, ¿no? En todas las actas, lo que uno podría percibir, no leer más bien, porque se lee así textual. Se lee, la obediencia nos hará felices, nos dará el reino de Dios, por ejemplo, dice una acta por allí. ¿De qué instancia el gobierno? No recuerdo en qué instancia el gobierno escolar, consejo. No, en el consejo académico. En el consejo académico había una reunión del consejo académico. Yo no había nacido todavía. 2004, pero en el 97 2004. No recuerdo. No estaba. Sí, sí, Espere. En 2004, en el 2004. Sigamos. Listo. Entonces, ¿cuáles son los enunciados que salen de todo este análisis? Salen dos: la obediencia y el miedo. ¿Sí? Salen dos que nos rigen, y se evidencia que hasta hoy esos siguen vigentes. La obediencia, estos son las reglas de la obediencia. Y estos dos enunciados conducen nuestra conducta hoy. Los discursos de consejo académico, directivo, de todas estas instancias, muestran y evidencian que todavía estos enunciados siguen metidos allí, ¿no? Siguen metidos allí. Ejemplos, pues hay muchísimos allí, ¿no? Siempre seguimos buscando clasificaciones para poder meter a la gente. Nos cuesta poder escuchar la minoría, ¿no? Eso de Foucault también dice que la democracia es una farsa, en tanto que, por ejemplo, aquí, ¿quiénes están de acuerdo con que salgamos a las 10? Todos. Y por ejemplo alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo, no, qué pena, la democracia gana, usted perdió, la mayoría gana, o sea, siempre queremos aplastar lo que piensan. Y esa minoría puede tener la razón. Exactamente. Es que por lo general la minoría es la que tiene la razón, pero debería estar la mayoría. Entonces, miren que la obediencia sigue conduciendo nuestra conducta. Entonces, ¿qué hice con los archivos? Hacer esto, pues hay miles de estos, solo que traje este por cuestiones de tiempo, no voy a leerlo tampoco. Pero más o menos, esto es lo que hice con todos los archivos, poder sacar cuál era el tema,
cuáles son los enunciados que se pueden evidenciar de allí, qué visibiliza lo de la institución, y finalmente pues eso es lo que para triste o negativo o felicidad, no, se trata es de mirar cómo hemos sido gobernados, y Foucault habla de algo muy chéverísimo que me gusta mucho, que se llama líneas de fuga. Esas líneas de fuga son las que dice él, posiblemente cuando usted se da cuenta cómo ha sido gobernado, usted puede crear estas líneas de fuga, que él dice que son, utiliza una palabra que me gusta mucho también, que dice intersticios, y los intersticios son aquellas pequeñas rejillas que usted logra abrir cuando se da cuenta cómo hemos sido gobernados. Él dice, cuando usted se da cuenta que su patrón es la obediencia, es para que usted abra una pequeña rejilla y diga cómo puedo ser de manera diferente. Él dice que la libertad no se logra de una, uy, somos libres, no. Él dice que la libertad se va empujando, que son pequeños milimétricos de libertad que uno va alcanzando, y que esta propuesta, esto que él propone de la arqueología y la genealogía, puede ser una pequeña línea de fuga para que usted pueda decir, no quiero ser gobernado de esa manera, no quiero, no me interesan esos fines de gobierno de esta gente. A los que llaman rebeldes. Sí, aunque hay mucha gente... No, hay mucha gente rebelde, pero... Con causa, y que están pensando otras opciones, que están pensando... Lo que en nuestro entorno llamaríamos rebeldes. Pues puede ser, Que no quieren. aunque él dice que son intersticios, es decir, así usted, entre comillas, sigue siendo obediente, pero si usted logra decir, hombre, es que yo no quisiera que mis hijos me manden, ¿cómo así que mis hijos tienen la última palabra aquí? Voy a decirles que nos sentemos a hablar o miremos otras líneas de relación, así usted en su trabajo siga, entre comillas, pensando que el que manda, aunque mande mal. O sea, él habla de los pequeños intersticios. Intersticios es como una pequeña endija, como decían por allá. Es como una pequeña lucecita que usted puede ser de otra manera. O sea, que esos fines del gobierno no la sigan subyugando. Que no sigan diciéndole a usted, mira, es que debes ir a un centro comercial los fines de semana para ser feliz. No, yo desde aquí mirando el paisaje puedo ser feliz. Entonces es como rompemos, como hay esas líneas de fuga para que esa vaina no siga siendo lo que es. Esa es otra rejilla con la que hice. Esas palabras de buen humano que significan la anterior. Ah, bueno, eso hace parte también del ejercicio analítico, es decir, esta es una rejilla que sale a partir de las categorías. ¿Dónde dice? Abajo expresando pecado es bueno. Ah, bueno, es que hay unas rejillas de especificación. O sea, Foucault siempre dice que los seres humanos necesitamos dualidad para clasificar, es decir, o es bueno o es malo. Santo pecado. Exacto, siempre, exacto. Y Foucault dice, para nada, esto es algo que nos lo han insertado porque no es verdad que los seres humanos estemos, o es santo o es pecador, o es bueno o es malo, o es mundano o es celestial, o está en pecado o está en gracia. Por eso tenemos tanta dificultad hoy en día cuando hablamos de la carne sexual, porque nos enseñaron es hombre o es mujer. Y cuando usted, por ejemplo, está mirando eso en el aula, ¿y cómo se le llama entonces a aquellos que fisiológicamente son hombres, pero quieren estar con un hombre? Entonces ahí comenzamos a hacer eso, y esa parte es supremamente difícil. O el pecado de esas mujeres. Entonces miren, claro, es que mire que cuando nos damos cuenta de eso, entonces Foucault dice otra cosa. Foucault dice, entonces no existe sujeto. Ay, Dios mío, no existe sujeto. Para Foucault la categoría sujeto no existe. Es decir, no hay una persona que se pueda definir. O sea, yo soy bonita, soy inteligente, creativa. No, Foucault dice, no, esa no debería ser una línea para poder yo relacionarme. Porque no hay una
delimitación de sujeto. Él dice, sujeto es una categoría vacía, o sea, para mí no existe. Para él existen los focos de experiencia, es decir, usted cuando está aquí, ¿cómo es? Usted cuando está con sus hijos, ¿cómo es? Usted cuando está con su pareja, ¿cómo es? Usted cuando está solito o solita, ¿cómo es? Usted cuando está en su iglesia, ¿cómo es? Usted como amiga, ya, entonces él dice, somos focos de experiencia, no hay un sujeto, o sea, no hay delimitaciones de lo que significa ser bueno, malo, santo, pecador, celestial, infernal, no hay categorías para que, y él dice, en la medida en que usted pueda reflexionar a partir de esto, quizás como la canción, puedan existir líneas de fuga de relación diferente y eso me pueda crear a mí romper con estos sistemas de gobierno y fue pucha, y si nadie nos para, ¿ya? Entonces, él dice, él dice que empujamos, que totalmente necesariamente no ser libre, sino ser usted. El yugo. Claro, porque usted hace cosas que para mí son malas, pero para él es bueno. ¿Y cómo le vamos a decir que no? Compañeros, gracias Yolai, me permite un momento este documento. Vamos a socializar uno más para que lo noten. Dice, apoyo a la movilización de estudiantes y profesores universitarios en la educación pública. 10 de octubre del 2018, paro nacional de 24 horas en vista de Recoger y Sutel Valle. El que quiera apoyarlo, el que quiera asistir a las manifestaciones que nada en las ciudades cercanas, lo puede firmar, el que no, para que la compañera pueda organizar su horario mañana y saber quiénes van a venir. Es simplemente, voy a anotarlo, aquí van a empezar a llevarlo para que cada uno lo lea y lo firme y sí o no y ya. Todo Colombia. Espere para poder continuar, muchachos, porque ahora después que entremos, ¿por qué sucede que para eso van a movilizaciones, pero no hay presupuesto para dirigirse a otro sitio? Entonces, como ahí se va a formar una discusión para que usted termine. Bueno, entonces, gracias. Digamos que es chévere. Sí, de verdad. Mejor voy a hacer como dice Foucault, no voy a decir nada. Sí, porque me molestó lo que hice. Bueno, entonces voy a terminar con un concepto y lo voy a leer a línea, me da pena con ustedes. Dice así. Pero mi proyecto consiste precisamente en procurar que ya no sepan qué hacer, que los actos, los gestos, los discursos que hasta ahora les parecían obvios, les resulten problemáticos, peligrosos, difíciles. Ese es el efecto deseado. Ayudar en la medida de lo posible a que se resquebrajen algunas evidencias o tópicos, subversión de todos los códigos. Esto es lo que invita a hacer Foucault, compañeros, a que si usted puede derrumbar esas categorías que usted tiene, lo que decía Natalie, de hombre, de mujer, es que tenemos unas categorías internalizadas, un hombre es así, una mujer es así, por eso nos queda difícil, y por eso un niño hace algunos años, que fue un niño vestido de niña a la institución, y lo sacaron, por eso puso la tutela y lo reintegraron, porque es que no debemos tener una categoría exacta de que la mujer es así, de que el hombre es así. Entonces él dice, cuando nosotros hagamos subversión, ruptura de todos esos códigos que nos han hecho ser lo que somos, decir lo que decimos y pensar lo que pensamos, quizás se pueda realizar otras líneas de relación. Gracias. Y ahí, pues entonces ahí termina una de mis investigaciones. No alcancé la otra, pero la voy a hacer. Pero yo quiero saber ahora. ¿Qué encontró? O sea, ¿qué encontró crítica? O sea, en ese periodo, ¿qué encontró en la institución? Solamente esto de la obediencia y la... Solamente eso. O sea, ¿qué más encontró?
¿Cómo se llama? Cuando es de la investigación. Me regalas el nombre de teoría. Sí. ¿Me regalas? Mira, así. Ajá, ya lo vi. Sino que lo escribe así, pero se pronuncia Foucault porque es una vaina francesa. ¿Cómo es, compañero? Foucault. Foucault. Bueno. Lo que pasa, Angélica, es que creo, ahorita están comenzando a mandar unas capacitaciones con respecto a la ley 1620 y hay una capacitación que parece estar formando para la parte de género. Y precisamente creo que o sea, o mi expectativa es que apunte precisamente a cosas como esas que se han realizado en diferentes instituciones educativas donde son tan atacadas las personas por simplemente pensar distinto o por actuar distinto con respecto a sus gustos y a sus sentimientos. Sí. Compañerita. A ver, cuéntame. Es que, bueno, se encontraron muchos más enunciados fuera de, sino que esos fueron como los más generales. Dentro de casi todas las actas se nota eso. Se notan tecnologías pues neoliberales de gobierno, es decir, que dentro de las discusiones, por decirlo de alguna manera, no se lucha por restablecer los derechos, sino que siempre estamos sujetos a lo que la Secretaría de Educación dice, a lo que la Gobernación dice. O sea, no se ven ciertas luchas o resistencias que hagan que estos discursos puedan resquebrajarse y romperse. Hay tecnologías de gobierno neoliberales que están allí supremamente insertadas, y no solamente en la institución, eso es algo, diríamos, que del país. Lo que pasa, por ejemplo, con el uribismo en este momento. Pues, el uribismo y todas esas son tecnologías de gobierno, lo que dice aquí, tecnologías neoliberales de gobierno que dirigen todo el acontecer institucional. Ahora es cómo cambiar eso. Que es mi segunda investigación, pero bueno. Venga, compañera, ahora que ella habla del 2004, puedo compartir como ejemplo, entre los muchos que yo podía compartir. Para el 2004 estaba rigiendo la institución por María Teresa. Pasó algo muy particular que expresa todo lo que ella habló ahora. En esa época el año lectivo era de septiembre a junio, ¿se acuerdan? Vino la aclaración de la jornada escolar, y les comento y ustedes van a recordar, ahí se aclaró que primaria era 5 horas de 7 a 12, íbamos por el mes de septiembre, comenzando año. Pues yo, conociendo ese argumento, me le dijo por escrito a su María Teresa y le dije: hasta tal fecha de octubre voy a comenzar a despachar a las 12, y llegó la fecha y comencé a despachar a las 12. Entonces mire cómo funciona la manada a nivel local y regional. En Marisancena mis compañeras no hacían sino verme, yo era el único del salón que desde octubre hasta junio a las 12 los muchachos juiciositos para casa, todos los demás juiciosos trabajan hasta las 2:30. Terminó el año y así era en todo Alcalá, la zona urbana y rural. Terminó el año y me pareció muy curioso que al comenzar el otro año, sin que nadie dijera nada, todo el mundo despachó a las 12. Entonces yo nunca le pregunté por qué no hicieron nada, no. Me llevó a pensar en que, claro, como el ratón salió al frente y el gato no se lo comió, todos los ratones vamos al frente. Y ahí despachamos de 7 a 12. Fue muy curioso. Y son los pequeños, lo que habla Foucault, son los intersticios que se van abriendo para... Y yo como docente tengo claro que no soy un soldado, a mí la fuerza militar no me gustara. Me han gustado, de hecho, carrera militar o de qué órdenes. Para mí siempre ha sido claro, el rector por cuestión de organigrama manda el que esté a cargo, pero tampoco hasta el extremo puede decir me tiré por el abismo. Ese tipo de cosas. Muy interesante la investigación, y de verdad que la felicito. Eso me hace pensar a mí
en mi persona como ser humano, cómo he sido educada desde mi casa, cómo yo he sido educada. Yo fui educada toda la vida, casi toda la vida, ¿no? Desde el quinto de primaria, casi toda mi parte escolar importante fue educada por Vicentina. Eso ha creado una línea de pensamiento que hoy en día pues es lo que me rige. Y cómo se educa en la casa. Entiende uno con esta investigación cómo actúa la gente cuando vota ciegamente por fulano y por un partido o por esas cosas. Eso me parece súper interesante. Ahí entiende uno un poco de cosas, qué es lo que uno hace con su vida, y entiende al otro por qué el otro actúa como actúa, porque el otro es así. Y lo verdad es que yo quiero que usted sea como a mí me gusta. Y eso es lo que nos ha dañado las relaciones interpersonales en el ámbito donde nos movamos. No solamente aquí, es que yo quiero que ustedes actúen como yo, como así, porque no hacen lo que todo el mundo hace y no debe ser así. En mi vida laboral, en mi vida familiar, en mi vida social, eso es lo que rige, es mi pensamiento, cómo puede influir en los demás, o hasta donde yo me dejo influenciar, porque yo he sido mandar toda la vida. Sí. Interesantísima la investigación. Y Foucault dice que cuando usted como persona por lo menos alcanza a visionar lo que usted está diciendo, eso va a para adelante. Es decir, que por lo menos él haya alcanzado a que usted se piense cómo se gobierna usted mismo. Y mire cómo yo hoy, y se han aterrado algunas personas, porque yo hoy no soy la de antes, porque yo hoy no voy así, porque yo hoy me voy por el otro lado cuando yo antes iba así. Me lo han manifestado personalmente. Venga, usted por qué ha cambiado tanto. ¿Usted por qué no quiere hacer nada? O sea, yo estoy buscando la salió del rebaño. Sí, porque me salió del rebaño, me estoy pasando. Es que usted ya me pasó por otro lado. No es así. No es así. Sí, claro, son las... Exactamente, es que entre más aprende uno, más cuenta me doy de lo bruta que soy. Entonces, lo que pasa es que no, y que como ansias de la vida nos enseñan mucho. Yo vamos pues, en un hogar religioso, católico, aquí orientada por monjas, pero mi punto de vista cojo de lo que ellas me dan y de lo que la misma vida me ha enseñado. Así de sencillo. Sí, y no es para decir, es que es malo. Y trato de no joderle la vida a nadie, pero vivir yo bueno. Ahí ya se vuelve problemático. Esa es la idea. Tratar de yo vivir mi vida sin necesidad de arruinarle la vida a los demás. Y es que se vuelve problemático cuando queremos aplastar a la minoría. No, y eso no se debe de hacer. Para yo vivir bien, uno no debe aplastar a los demás, porque todos somos seres humanos y supuestamente tenemos igualdad de condiciones. Entonces, compañeros, miren. Espérate de que continúe. Ahorita nos están pasando un listado. Donde nos están diciendo si vamos a participar en la movilización nacional de Foucault sobre lo que es la financiación de la educación pública, la desfinanciación de la educación. Aparte de que yo piense como yo pienso, aparte de lo que el sistema hace que yo piense lo que él quiera que haga, es una lógica chimpancesca del gobierno, desde el punto de vista de que es que somos públicos y nuestra situación es de que nuestros hijos van a ir a una universidad pública. Y mis estudiantes van a ir a una universidad pública. Ahora, si yo desconozco esa realidad, entonces yo digo, aparte de la posición que usted haya tenido, ahí hay que revisar cuál es mi posición, porque es la única forma de que nosotros podemos acceder y nuestros niños y nuestros hijos a una educación superior. Y si hay una desfinanciación, hay una privatización, o sea que no vamos a acceder a la educación superior. Entonces, eso, no más, aparte de que no esté de acuerdo con usted o sí, son las cosas que deben concluir para que haya una unidad de criterio y no para que haya una
subjetividad y que haya un autoritarismo intelectual, sino que por lógica nos afecta a todos. Hay que ser objetivo. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí yo digo que son cosas que se concluyen y que yo no tengo que ir a la contraria por llevarla. No por sus argumentos. Y también que este mecanismo que está utilizando el PCD, si se privatiza la educación universitaria pública, viene también más fácil bajarnos el piestazo a nosotros. Entonces, compañeros, profesores, ustedes, hay que hacer análisis muy bueno sobre si nos gustaría la educación privada o seguimos en la educación pública. Y no aplazar la minoría. Sí, entonces hay que hacer análisis. Y en cuanto a lo de Angélica, me parece excelente, oiga, me parece excelente que haya tocado internamente en nosotros esa, digamos así, esa comprensión, el comprender el por qué nosotros somos gobernados de una u otra forma y el por qué el rebaño va hacia tal sitio, sí, hacia lo que quiera el poder, cómo es que nos van llevando allá y nosotros no pensamos que nos van llevando, digámoslo así, hacia un precipicio, sí, sino nosotros vamos ciegamente hacia esa parte. Entonces es interesante, ¿verdad? Digámoslo así, ese raciocinio o esa forma de comprensión. Listo, compañeros, muchas gracias. La verdad es que hay que... Compañeros.